¿Qué pasaría si dos mundos, completamente ajenos el uno al otro, separados por un océano de ignorancia, chocaran de repente? Imaginen por un momento el sonido. No el crujido de las naves en la playa, sino el estruendo sordo de dos realidades, dos humanidades, estrellándose. De un lado, hombres armados con acero, pólvora y la fe absoluta en un solo Dios. Del otro, imperios que habían medido el tiempo con una precisión pasmosa y construido pirámides que besaban el sol, pero para quienes un caballo era una criatura mitológica y la rueda un juguete. Este no es solo el relato de un descubrimiento. Es la historia del encuentro más traumático, trascendental y desigual de la historia humana. Un choque de mundos que comenzó con 3 barcos perdidos en el mar de la oscuridad y terminó con la caída de imperios más grandes y poblados que toda Europa. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy viajaremos a finales del siglo XV, a un punto de inflexión que quebró la geografía y redefinió el destino del planeta. Hoy exploraremos el abismo de dos mundos, el encuentro que forjó y destruyó América. Para comprender la magnitud de este choque, debemos mirar primero al mundo que se iba a estrellar contra las costas americanas. Europa, en 1492, era un continente hambriento y obsesionado. Hambriento de oro, de especias, de una ruta hacia las riquezas de Catay y Zipango que el avance otomano bloqueaba por tierra. Y obsesionado con una fe militante, recién salida de la reconquista de Granada. En este caldo de cultivo de ambición y fervor, un marinero genovés de ideas fijas y terco como una roca, Cristóbal Colón, encontró oídos receptivos en los reyes católicos de España. Colón no era un loco, era un hombre con un error calculado. Estaba convencido de que la Tierra era más pequeña de lo que es, y que Japón estaba a solo 4.000 kilómetros al oeste de las Canarias. Su error, monumental, cambiaría todo. El 12 de octubre de 1492, la tripulación de la Santa María, la Pinta y la Niña, al borde del motín tras semanas sin ver tierra, avistó una isla a la que llamaron San Salvador. Lo que siguió fue un momento de asombro puro, un espejismo de armonía. Colón y sus hombres describieron a los taínos que los recibieron como gente bien dispuesta, de hermosos cuerpos y buenas caras, que nadaban hacia los barcos para ofrecerles regalos. En su diario, Colón anotó una frase que hoy resulta profética y aterradora. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio. Y creo que fácilmente se harían cristianos, pues me pareció que ninguna secta tenían. En esa primera mirada, ya estaba contenida la semilla de todo lo que vendría, la maravilla, la condescendencia y la justificación para la dominación. Los viajes siguientes de Colón desvelaron rápidamente la verdadera intención. No el intercambio, sino la extracción. Se fundó la Isabela, el primer asentamiento europeo, y comenzó el sistema de encomiendas y la búsqueda frenética de oro. Los taínos, que inicialmente habían intercambiado oro por cascabeles y cuentas de vidrio, fueron sometidos a trabajos forzados. La violencia y las enfermedades comenzaron su obra. Un solo dato lo dice todo. Se estima que en 1492, la población de La Española era de varios cientos de miles de personas. Para 1517 quedaban apenas unos miles. Era un genocidio por efecto colateral, una catástrofe demográfica de una escala que el mundo no había visto. Pero la conquista no fue solo la historia de un hombre. Fue la de muchos, cada uno con sus propias ambiciones y demonios. Uno de los personajes más fascinantes y cruciales de esta historia fue un hidalgo extremeño, de mirada intensa y una ambición que ardía como el fuego. Hernán Cortés. Cortés no era un soldado cualquiera. Era un hombre culto, había estudiado leyes, era un jugador audaz y un político maestro. Cuando desobedeció las órdenes del gobernador de Cuba y partió hacia México con 11 barcos, unos 500 hombres, 16 caballos y unos pocos cañones, no estaba yendo a una batalla. Estaba yendo a una partida de ajedrez contra un imperio. Y ese imperio era el mexica, o azteca. Una sociedad compleja, guerrera y teocrática, que dominaba Mesoamérica desde su espléndida capital, Tenochtitlán,
una ciudad construida sobre un lago, con canales, acueductos y templos piramidales que hacían palidecer a muchas ciudades europeas. Su gobernante era Moctezuma Xocoyotzin, un hombre no solo político, sino también sumo sacerdote, atrapado en una red de presagios y profecías. Los mexicas esperaban el regreso de un dios, Quetzalcóatl, una deidad serpentina de piel clara y barba. Cuando llegaron noticias de hombres barbados que venían del este, en casas flotantes, y montaban venados gigantes, la semilla de la duda y el temor reverencial fue plantada en la mente de Moctezuma. Cortés, con una audacia que raya en lo temerario, aprovechó esta ventaja psicológica. Usó la diplomacia, la intimidación y, crucialmente, las alianzas. El imperio mexica no era amado por los pueblos que sojuzgaba. Tribus como los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexicas, vieron en los españoles la oportunidad de cambiar su destino. Se aliaron con Cortés, proporcionándole miles de guerreros que serían el verdadero músculo de la conquista. La marcha hacia Tenochtitlán fue así una mezcla de invasión y guerra civil. La entrada de Cortés y sus hombres en Tenochtitlán en 1519 fue un momento de ciencia ficción. Bernal Díaz del Castillo, un soldado que lo presenció todo, lo describió así. Nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían sí era entre sueños. Moctezuma los recibió con honores, aún dudando si eran dioses o hombres. Lo que siguió fue una tensa convivencia que estalló en violencia cuando Cortés, sintiéndose vulnerable, tomó a Moctezuma como rehén. La situación se descontroló, estalló una revuelta y Moctezuma murió, apedreado por su propio pueblo según las crónicas españolas. Los españoles tuvieron que huir de la ciudad en la desastrosa Noche Triste, donde cientos de ellos y miles de sus aliados tlaxcaltecas perecieron. Pero Cortés, el jugador incansable, se recompuso. Regresó con más aliados indígenas y puso sitio a Tenochtitlán. El asedio fue brutal. Los españoles construyeron bergantines para controlar el lago y cortaron el acueducto que llevaba agua dulce a la ciudad. La hambruna y la viruela, esa invisible e involuntaria aliada que había llegado con los europeos, hicieron el resto. En 1521, tras 75 días de sitio, la magnífica Tenochtitlán cayó. Fue el fin de un mundo. Una década más tarde, en los Andes, se repetiría un guión similar, pero con un personaje de carácter opuesto a Cortés. Francisco Pizarro, un hombre analfabeto, rudo y de una ambición tan brutal como directa. En 1532, con apenas 168 hombres y 37 caballos, se encontró con el imperio inca en un momento de profunda debilidad. Una guerra civil entre dos medio hermanos, Atahualpa y Huáscar, por el trono. Atahualpa había ganado y se dirigía a Cuzco para consolidar su poder cuando Pizarro lo invitó a una reunión en la plaza de Cajamarca. Atahualpa, el Zapa inca, considerado un dios viviente, llegó con un séquito de miles de hombres, desarmados, en una muestra de poder ceremonial. Desde lo alto de su litera, despreció la Biblia que un fraile le extendió, al no entender su concepto de palabra de Dios. Ese acto de blasfemia fue la excusa que Pizarro necesitó. Dio la señal. Los cañones, arcabuces y caballos, armas de otro mundo, cayeron sobre la multitud desprevenida. Fue una carnicería. Miles de incas murieron sin poder levantar un arma. Atahualpa fue capturado. Y aquí es donde llegamos al giro inesperado, a la revelación que rompe la narrativa simplista de la superioridad militar europea. El arma más poderosa de los conquistadores no fue el acero, la pólvora o el caballo. Fue la profunda, desconcertante y estratégica comprensión que los pueblos americanos tenían de la psicología de sus captores. Atahualpa, desde su cautiverio, no se rindió pasivamente. Pronto entendió la obsesión española por el metal brillante. En un acto de negociación desesperado y monumental, ofreció a Pizarro el rescate más famoso de la historia: llenar una habitación grande con oro y dos más con plata a cambio de su libertad. Pizarro, asombrado, aceptó. Durante meses, caravanas de porteadores incas
trajeron toneladas de objetos de oro de todo el imperio. Vasijas, ornamentos, figuras religiosas de un valor artístico e histórico incalculable. Para los incas, estos objetos tenían un valor ceremonial y simbólico. Para los españoles, solo un valor material. Todo fue fundido en barras, destruyendo para siempre un patrimonio cultural invaluable. Atahualpa cumplió su parte. Pero Pizarro, temeroso de liberar a un rival tan poderoso, lo juzgó en una farsa de juicio y lo ejecutó. El rescate de Atahualpa no fue un simple tributo. Fue el último y grandioso intento de un emperador dios por usar las reglas de sus captores para vencerlos, un testimonio desgarrador de la astucia indígena frente a la codicia colonial. Y su fracaso selló el destino del imperio inca. La conquista de América fue, por tanto, una tragedia de proporciones épicas. Fue el colapso demográfico más grande de la historia humana, donde hasta el 90% de la población nativa murió, mayormente por enfermedades para las que no tenía defensas. Fue la destrucción de culturas, lenguas y cosmovisiones enteras. Fue el inicio del colonialismo y la extracción sistemática que enriqueció a Europa y empobreció a un continente. Pero también fue el inicio de un mestizaje brutal y fecundo, el forjamiento de una nueva humanidad. De las cenizas de los imperios destrozados y la imposición violenta de una nueva cultura, nacerían las naciones latinoamericanas. Este encuentro no tuvo héroes puros ni villanos unidimensionales. Fue un abismo de incomprensión, codicia, valor y resistencia, cuyas ondas de choque aún sentimos hoy. Mirando hacia atrás, a este choque de mundos, la pregunta que queda resonando es incómoda y necesaria. ¿Hasta qué punto el curso de la historia humana está determinado no por la virtud o el progreso, sino por el frío azar de la inmunología y la despiadada eficacia de la ambición? Y, en nuestro mundo globalizado de hoy, ¿qué Américas invisibles estamos ciegamente explorando? ¿Qué culturas estamos juzgando con nuestra propia lógica inflexible sin darnos cuenta del abismo que estamos creando? Si este viaje al encuentro más decisivo de la historia moderna les ha hecho reflexionar sobre los complejos hilos del destino, la cultura y el poder, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Su apoyo nos permite seguir desenterrando las capas de nuestro pasado colectivo. Activen la campanita para no perderse nuestra próxima exploración. Hasta la próxima. Cuídense mucho.